Hola, hola, ¿qué tal amigos de Villavicencio Día a Día? Nuevamente aquí desde el carro, un formato de entrevistas donde les traemos a los personajes de la vida pública que vienen aquí a Villavicencio, y hoy estamos con una invitada que está haciendo un recorrido en todo el país, mostrando una propuesta, eh, tal vez presidencial, pero de todas formas electoral. Eh, Estoy con la doctora Carolina Corcho, doctora y psiquiatra y politóloga de este país, exministra de Salud de Colombia. Doctora, bienvenida a Villavicencio Día a Día. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación a recorrer tu bella ciudad. Bien, y hablando de eso, ¿cómo le ha ido en mi bella ciudad, doctora? No, muy bien recibida, tuve un recibimiento de mucha gente, muchos eventos, estuvimos en la Cámara de Comercio Sí, en una conferencia de charlas sanas para un país enfermo. esa es la conferencia que está impulsando en el país, ¿no? Charlas Exactamente. sanas para un país enfermo. Sí, señor, en todo el país hemos estado haciendo un trabajo pedagógico hablando de las reformas que se adelantan en el Congreso y también aclarando inquietudes sobre la salud, disuadiendo la mentira que la oposición repite todos los días en Colombia en contra de la reforma a la salud. Ok, y a propósito de la salud, ¿cómo está la salud del sistema de salud de Colombia? Claramente el sistema de salud en Colombia está en crisis, pero hace mucho rato, hace Sí. más de una década. En el año 2008 hubo un auto de la Corte Constitucional que reconoció que había una crisis y inició un proceso de litigio contra los gobiernos colombianos. En el año 2014 la Contraloría ya está advirtiendo esto está quebrado. Es decir, al presidente Gustavo Petro le entregan un montón de EPS quebradas frente a los cuales los gobiernos y los congresos de este país no han tomado medidas. Y frente a ese enfermo nosotros propusimos un tratamiento que es la reforma a la salud que lleva 2 años aplazada en el Congreso de la República. Entonces, como todo enfermo, si no se aplica el tratamiento, pues se va deteriorando. Y usted fue la encargada dentro del Ministerio de Salud de primero hacer la reforma, presentarla al Congreso y sustentarla al Congreso. ¿Cómo le fue en esa sustentación en el Congreso? Pues nosotros presentamos la reforma, pero aparte de eso concertamos. El 30% de lo que nosotros habíamos presentado fue modificado, quedó el 70% en una concertación mayoritaria en la Cámara, Sí. que luego votó la Cámara con la mayoría de los partidos políticos y que luego de manera inexplicable fue hundida e irresponsable además por 9 senadores y senadoras de la Comisión Séptima que sin ningún debate hundieron ese acuerdo, un trabajo enorme que se hizo de concertación. Y hoy está el sistema de salud en vilo, el sector salud. Nuevamente el gobierno presentó otra vez la reforma de la salud ya más acotada, con un poquito menos de artículos, manteniendo las líneas esenciales de lo que se tiene que hacer. Y ahí estamos pendientes del debate que sigue siendo obstruido por los 2 vicepresidentes de la Cámara que no quieren firmar para que inicie el debate. O sea, 9 senadores tomaron la decisión de 50 millones de colombianos. Exactamente, sin debate. Yo hice un análisis de la ponencia de archivo de estos 9 senadores y casi que reprodujeron el conjunto de mentiras que ha dicho ASEMI, que es el gremio representante de las CPS. No voy a decir otra cosa, ¿no? Pues Haceme. claro, pero uno esperaría que el Congreso de la República fuera representativo del pueblo colombiano, no Sí. solamente de un gremio, que fue el que se expresó en esa ponencia de archivo. Yo inclusive escribí un artículo en la revista Sur donde cojo toda esa ponencia y demuestro párrafo por párrafo las inconsistencias que tiene. Ok. Entonces, ya esa reforma que usted presentó, que solamente la aprobaron el 70% en la Cámara de Representantes, esa se hundió. Ahora el gobierno presentó una nueva reforma y estamos a la espera de esa reforma a la salud. ¿Cómo cree usted que va a pasar esa reforma? ¿Usted cree que sí va a tener la aprobación por parte del Congreso? A mí me preocupa, es decir, yo siento que ya hay un consenso mayoritario en el sector salud de que se necesita reforma. Sí. Los sectores sensatos del sector salud ya hay un consenso. Me preocupa la clase política porque ya hay un sector político que está en el 2026 En y campaña. no quieren para nada que el presidente Gustavo Petro resuelva el problema de la salud, presente una iniciativa que tenga resultados, que le vaya bien. Entonces, como no les interesa eso, están de cabezas obstruyendo sin importar las consecuencias que puede tener prolongar una crisis que ya se está agravando.
Han dicho mentiras, que la crisis actual es culpa de la reforma. No es culpa de la reforma, porque la reforma no existe. La crisis actual el sistema de salud no se ha reformado en nada no se todavía. ha reformado. Las intervenciones de las EPS no son la reforma. El sistema siempre ha estado intervenido, se han intervenido más de 100 EPS, se han liquidado, ahora se siente más porque son menos y porque el sistema ya llegó a sus estertores finales. Si ya tú no le das salida a eso, pues va a empeorar mucho más, y quien sufre es la ciudadanía. Eso es lo que queremos que entiendan, por favor, señores congresistas. No puede prevalecer su animadversión con el presidente Gustavo Petro por encima de la vida de los colombianos. Bueno, y hablando de congresistas, ¿usted recuerda cómo fue la votación de los 5 congresistas que hay en el departamento del Meta con la reforma a la salud? ¿Tiene alguna referencia de ello? Pues yo entiendo, hay uno del pacto, ¿no? Hay uno del pacto que votó favorable, no sé realmente el del verde cómo votó, y los otros 3 creo que son de la oposición. Sí, hay uno liberal, senador, Alejandro Vega. Ese no alcanzó a votar porque no ha llegado al Senado. Pues Alejandro Vega no alcanzó a votar la reforma, solamente en Cámara de Representantes. Sí, en Cámara de Representantes tengo dudas sobre el verde. Creo que el verde no votó con la reforma, el pacto sí votó con la reforma, y habría que mirar los otros 2. Bien. Bueno, doctora Carolina, ¿cómo le ha ido con su exposición de propuestas para una Colombia aquí en Villavicencio? ¿Y qué le trae usted a la ciudadanía? Bueno, esto tiene mucha receptividad. Aquí estuvimos conversando sobre varias problemáticas de la ciudad de Villavicencio, por ejemplo, el problema de los peajes. Sí. Y me quedó una duda, yo no entiendo por qué estratégicamente una región con unos ingresos de regalías tan altos por el petróleo privatiza y le carga a la ciudadanía en la construcción de sus vías. Yo no entiendo eso. Sí. Muchas de las vías son construidas de manera pública, y si tenemos regalías no debió cargarse sobre la ciudadanía, y ahí tenemos un problema por resolver. También estuvimos reunidos con varias organizaciones ambientales sobre los daños ambientales sobre el agua que implica el fracking y la explotación petrolera, las regulaciones que se tienen que establecer allí y todas las dificultades que tienen las organizaciones ambientales con Cormacarena. Con Cormacarena, ustedes saben que ha tenido escándalos de corrupción documentados y conocidos en la región. Entonces, en ese sentido, ahorita hay una lucha política por quedarse nuevamente con la dirección de Cormacarena, que, digámoslo así, el hoy director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Hartman, que fue alcalde de la ciudad, en su momento denunció que Cormacarena era un obstáculo político para frenar algunos avances en la ciudad, ya que él era un alcalde de izquierda. Sí, ahí hay una, es decir, es que ya el diseño institucional de estas corporaciones es muy complejo, muy politizado, muy capturado por las clientelas. Entonces los intereses que prevalecen allí para tomar decisiones ambientales no necesariamente corresponden al interés público, al cuidado del agua, sino a intereses muy particulares, y eso ocurre en el Meta y en todo el país. Sí. Ahí hay que hacer una revisión de la normatividad de vertimientos, del cuidado del agua, y me llamó mucho la atención que eso fuera tan importante. Hay unas organizaciones ambientales muy importantes y fuertes en una ciudad y en una región que es petrolera. Estuvimos obviamente también... Pero que también está bañada por ríos. Claro. Y eso beneficia mucho también a que se cuiden mucho los ríos, ¿no? Y que es una ciudad que tiene todos los pisos térmicos, una región con todos los pisos térmicos es hermosa, porque tú tienes todas las posibilidades. Tú estás en una zona urbana como la que estamos y de repente estamos en una zona rural, más boscosa. En 5 minutos cambiamos el ambiente en la misma ciudad. Sí, esas son las maravillas de Villavicencio y pues de los llanos en general. Doctora Carolina Corcho, de cara a las elecciones de 2026, ¿cómo vislumbra usted ese panorama? ¿Cuál usted cree que es, primero, su principal contrincante dentro del grupo de lo que se denomina el pacto histórico? Y después, ¿cuál es el que afuera del pacto cree usted que es su principal contrincante? Bueno, lo primero es que en el pacto todavía estamos con unas definiciones. Ahí está de precandidata María José Pizarro. Sí. Gustavo Bolívar acaba de afirmar que por lo pronto se queda en el DPS. A mí me parece un excelente competidor Gustavo Bolívar. Es un hombre transparente, diáfano, honesto, que le daría, digamos, mucha transparencia, honestidad y mucha altura en el debate en el pacto histórico, pero por lo pronto están vilos y él va a ser precandidato. Todavía no lo sabemos.
También en el Frente Amplio, y ahí aparecen otros candidatos más del espectro liberal progresista, centrista, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, personas con mucho recorrido político. Entonces yo creo que hay una gama amplia. Sí, Daniel Quintero, que también ha Daniel Quintero, que ha sido alcalde, Carlos Caicedo, que ha sido gobernador. Hay una gama bastante amplia de personas muy experimentadas. Estamos esperando son las definiciones de regla de juego. Yo creo que tiene que haber un candidato unificado de la izquierda que compita democráticamente en la consulta popular de marzo con el liberalismo progresista, el centrismo progresista, el Frente Amplio, para tener uno o una candidata fuerte para la primera vuelta presidencial. O sea, ya dentro del pacto hay unas reglas que van a establecerse para ver quién va a estar, o dentro de ese Frente Amplio, quién va a estar como candidato visible de esa coalición. Y afuera, ¿usted quién cree que, o cómo cree que se va a decantar, por ejemplo, el Centro Democrático, que aún no ha definido si es Miguel Uribe, si es María Fernanda Cabal, si es Paloma Valencia, los senadores del Centro Democrático? Bueno, yo no veo claro. En la derecha también hay una fragmentación, digamos. Está por un lado Vicky Dávila, que quiere presentarse como un outsider, pero Vicky Dávila es la representante del establecimiento colombiano, del establecimiento tradicional, siempre ha sido una vocera del establecimiento. Por otro lado está ese bloque de Uribe, con estos senadores que pues todavía no han determinado la manera como van a seleccionar un solo candidato. Ahí está pendiente, pero por el otro lado de la derecha también está Germán Vargas Lleras y Aviluna, que es otro bloque, que es un mismo nicho, que tiene que decantarse quién es el candidato allí. Y ya por el centro derecha ya hay un bloque, digamos, que es Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán. Allí no sabemos si va a haber una consulta o varias consultas, porque lo cierto del caso es que hay una parte del centro que está allí, hay otra parte del centro que está más en alianza con la izquierda o con el progresismo. Está muy abierto el panorama, pues todavía es muy prematuro, pero hay que falta más de un año más de un año para las elecciones, sí, es verdad. Pero bueno, ya está decantado que la doctora Carolina Corcho es precandidata presidencial y piensa ir hasta las últimas como candidata. Estamos en esas definiciones. Yo empecé a dar las conferencias de charlas sanas para un país enfermo y la gente empezó a decirme precandidata. Yo creo que eso, ahí jugó mucho el sueño mexicano. Cuando nosotros veíamos novelas de niñas, pues nos enamorábamos del príncipe azul mexicano y ahorita estamos enamoradas de la presidenta mexicana. Claudia Sheinbaum. Exacto, y eso ha sido una inspiración popular, un viento de cola. Que además es algo muy parecido a lo que puede pasar en Colombia, y es que Claudia Sheinbaum es una candidata formada también por una parte de lo que hizo el presidente allá, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Digamos que también impulsó mucho a que continuara su mandato a través de ella, ¿no? Y Claudia Sheinbaum pues es una mujer académica, es una mujer de la ciencia, científica. Es una mujer científica y de los movimientos sociales. El movimiento social de Claudia Sheinbaum era el movimiento por la educación pública en México. Nosotros hemos tenido un movimiento social por la salud pública. Pero bueno, obviamente son condiciones distintas entre México y Colombia, pero sí hay un viento de cola, un ambiente popular y unas condiciones políticas para que una mujer dirija los destinos del país. Sí, ok. Esa puede ser una lucha muy fuerte en el año 2026, ¿no? Digamos, las mujeres en todos los sectores políticos, en la derecha, en el centro izquierda, pueden ser las protagonistas en las próximas elecciones, ¿verdad? Existen muchas posibilidades. Estamos pendientes del proceso electoral en el Ecuador, donde está compitiendo Luisa González. Sí. Luisa González tiene posibilidades. Con el actual presidente. Novoa, exacto. Eso generaría un viento de cola fuerte en Colombia. Ahora, el tema no es que sea mujer y porque sea mujer, es qué tipo de ideas, porque hay mujeres que en cuerpo de mujer pues defienden las ideas de siempre, la exclusión social, los privilegios, las EPS y sus negocios privados con los recursos públicos de los colombianos, los fondos privados de pensiones que no pensionan a los trabajadores, la concentración de la tierra en pocas manos, la exclusión de las mujeres por ese patriarcado excluyente. Eso también es defendido por varias mujeres en esta carrera electoral en el campo político no progresista. Bueno, doctora, ¿cómo cree que le está yendo al presidente Gustavo Petro? Porque gran parte de ese capital electoral se definirá por lo que está pasando con el presidente Petro. ¿Usted cómo lo ve
y cómo ve esas alianzas que se le están yendo y otras que están llegando en este momento de la presidencia de él. Bueno, lo primero es que el presidente Petro gana con una coalición muy diversa y muy amplia. No es nuevo, es una coalición no solo de izquierda, sino que allí convergen sectores liberales, del centro, del progresismo en general, no netamente de la izquierda. Es un programa en el que yo creo. El proyecto reformista que presenta el presidente Gustavo Petro lo necesita Colombia. Ahora, también es que no lo han dejado trabajar. Tiene la oposición más cerrera y férrea de este país. El Congreso de la República le hunde, le boicotea y le sabotea el proceso de reformas de manera irracional. Lo que está pasando con el tema de salud, lo de la ley de financiamiento es irracional. Pero aparte de eso, también las altas cortes. La Corte Constitucional ha tenido actuaciones que no habíamos visto en este país. Le tumbaron los decretos de La Guajira, le tumbaron un artículo en la reforma tributaria donde prácticamente le estamos regalando 6 billones de pesos a las transnacionales mineras extractivistas. Le tumbaron un artículo sobre el ICETEX para no cobrarle intereses a los jóvenes. Acaban de emitir un auto absolutamente contradictorio sobre el tema de salud, exigiéndole al gobierno unos recursos cuando no hay ni siquiera datos, no hay datos concretos. La Corte reconoce que no hay datos confiables ni válidos, que las EPS no presentan información, pero entonces dice que hay que pagarles unas platas que no sabemos cuáles son porque no hay datos. El Consejo de Estado destituyó con argumentos muy discutibles a 4 o 5 senadores del pacto histórico. Ya hay una ponencia positiva de la Corte Constitucional, del presidente, para hundir la reforma pensional que favorece a 3 millones de viejas y viejas. Es una oposición cerrera, obstruccionista. Los medios de comunicación. Hay una gran prensa corporativa que no le reconoce absolutamente nada al presidente Gustavo Petro. No estamos diciendo que el gobierno no tenga problemas, errores, dificultades, pero no le reconocen nada. Ya lo último que pasó esta semana, Carlos, es que un medio de comunicación, una denuncia que hizo el propio gobierno, el propio presidente Gustavo Petro frente a la corrupción en salud, que la hemos denunciado nosotros. Entonces ahora ya aparece el presidente Gustavo Petro casi como el jefe del entramado de corrupción, de acuerdo a lo que sugiere este medio de comunicación de la salud. Eso ya es inaceptable. Que le tocó al mismo presidente salir a decir, me siento plagiado. Claro, es un plagio de una investigación que adelantó el gobierno nacional, pero que además hace mucho tiempo ya eso fue publicado por organizaciones de la sociedad civil. Por dónde está la plata se plagia y se lleva contra el presidente. Yo creo que ya es algo muy burdo, porque ni siquiera donde ha habido, digamos, un trabajo serio se le ha reconocido. Ahora, el gobierno necesita concretar realizaciones. Yo sí creo que hay que concretar realizaciones del Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que es un plan de desarrollo muy bueno y hay que concretar eso en los territorios. Eso requiere gerencia pública, eso requiere ejecución. Es ahí de pronto donde el gobierno está más quedado y tiene que avanzar con rapidez este año. Bien, doctora, finalicemos entonces diciéndole a los villavicenses y pues extendiéndole también esa invitación a todos los colombianos de por qué las próximas elecciones son vitales para el futuro de Colombia y por qué siente usted que es una de las personas que pueden representar ese cambio más bien que viene ya impulsando también el presidente Gustavo Petro. Bueno, lo primero es que los cambios son difíciles, hay que tener persistencia, paciencia. Tú tienes todo un establecimiento corrupto, un régimen corrupto que está ahí incrustado en todas partes en Colombia. Cambiar eso va a requerir un liderazgo colectivo, no solamente un hombre puede cambiar eso, de hombres y mujeres que persistan en un programa de reformas para que haya justicia social en Colombia, para que haya entrega de tierras al campesinado, para que podamos cultivar los alimentos, abastecer las ciudades y tengamos soberanía alimentaria, inclusive que el campesinado, que son alrededor de 15 millones de colombianos y colombianas con sus familias, puedan exportar, para que haya una industria, un apoyo al cooperativismo, al pequeño y mediano empresario para generar empleo, acceso a la educación superior de miles de jóvenes con financiación pública, lucha contra la corrupción, acceso universal al sistema de salud. Entonces los cambios, por supuesto, cuestan. La inercia es más fácil llevarla adelante. El país no puede retroceder, no puede dar ni un paso atrás en este camino que emprendió.
Y en ese sentido yo creo que el programa, las ideas y las reformas que ha planteado el presidente Gustavo Petro deben continuar. Y deben continuar también apoyadas con un Congreso. O sea, ¿usted siente también que el cambio en el país tiene que estar apalancado también por cambiar el Congreso? Yo creo que nos ha quedado absolutamente claro que es muy difícil hacer cambios en el Congreso de la República porque los problemas de Colombia son estructurales, Sí. no son temas de maquillaje que tú puedas hacer y muchos de esos pasan por el Congreso de la República. Okay. Vamos a necesitar una mayoría en el Congreso de la República que represente a la ciudadanía del común, que no esté al servicio de intereses oscuros, minoritarios, privilegiados, sino al servicio del pueblo, de la ciudadanía, de las mujeres, de los campesinos, de los trabajadores. Eso es otra parte del cambio que hay que hacer. Pues bien, amigos de Villavicencio Día a Día, ella es la doctora psiquiatra y exministra de Salud, Carolina Corcho, quien ha estado aquí con nosotros en el carro, desde el carro, dando una muestra de sus propuestas a la ciudadanía y en particular a la gente de Villavicencio, que viene a mostrar por qué es importante escucharla y por qué es importante tenerla también dentro de lo que es el radar político aquí en Villavicencio. Doctora Carolina Corcho, gracias por estar aquí en Villavicencio Día a Día. No, muchas gracias, un saludo a Villavicencio, ahí acabamos de hacer un recorrido hermoso y bueno, qué región y qué ciudad tan bonita y por aquí volveremos a conversar con ustedes. Para más información visítenos en www.villavicenciodiadía.com o visítenos en todas nuestras redes sociales, estamos como www.villavicenciodiadía y en Facebook, Instagram y en Twitter, Villavicencio Día a Día.